Muy buenas noches, muy bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes, compartiendo este rato, este espacio. Saludo a quienes nos acompañan y nos acompañarán. Estimo que en un rato se irán sumando más compañeros de ruta. Y si no, a quien, bueno, luego se encuentre con el video, que después queda subido. Así que también saludo, muchas gracias por interesarse en el tema. Y hoy puntualmente, tema muy interesante y programa especial. Hay dos invitados que ya han estado en el programa, así que nuevamente me acompañan. Tema muy, muy interesante. Bueno, doy la bienvenida a Pablo Lema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo conozco bastante, ¿eh? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos nuevamente por la posibilidad de participar en el programa y bueno, con mucho entusiasmo en develar junto a el siguiente invitado el tema que está propuesto para hoy, que realmente es muy interesante. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y también saludo a Leonardo Brito. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andás? Muchas gracias por estar hoy. Tema Hola, interesante. hola, buenas noches a todos. Gracias, Caro. Hola, Pablo. Un tema interesante y además misterioso. ¿eh? La verdad que es hasta enigmático, diría. Está muy bueno el tema. Ojalá que les interese y les guste. Gracias. Así es, porque hoy el nombre del programa es los desocultando los usurpadores de tu conciencia. Los usurpadores, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Quiénes son? Uno automáticamente cuando escucha eso ya se pone a la defensiva, ¿no? Se asusta, dice, fuera, lejos, ¿no? ¿Quién me quiere atacar? Bueno, ya iremos viendo a medida que recorramos el programa que, bueno, ¿qué es realmente eso, no? ¿Qué sí, qué no y qué hay detrás de todo eso? Bueno, antes de seguir, voy a saludar por una cuestión de respeto y aparte porque les agradezco que están en vivo acompañando. Mati, a Matilde, ¿cómo estás, Mati? Gilda, Claudia, Dana, Franco, ¿cómo están? Los conozco. Habitué, haciendo el aguante, muchas gracias. Bueno, después vemos quién más se suma. Bueno, ahora sí, ya yendo a la temática de hoy, como decía hace un ratito, tema más que interesante, como decía Leo, porque, bueno, usurpadores o sea, de la conciencia. ¿Qué es, no? ¿A qué le suena? Si uno lo googlea, ¿sí? Si uno busca, hay al respecto. No es un invento que dije, a ver, voy a inventar una palabra, no. Existe ese tema. También se los conoce como depredadores, o sea, hay esos términos. Y alguien que, por ejemplo, hablaba del tema, si a ustedes les interesa investigar un poco más, al menos a nivel teórico, es Castaneda, por las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que habló al respecto, ¿sí? Así que bueno, eso como a nivel así inicial de introductorio de lo que hace al tema. Entonces, ¿de qué están hablando cuando hablan de usurpar, ¿sí? La conciencia, ¿qué es? ¿A qué se están refiriendo? Bueno, ya el título nos muestra algo bastante interesante, que es el hecho de que la conciencia pueda ser usurpada. Simplemente mencionar que la conciencia básicamente es ese estado en el cual uno se da cuenta, o sea, tiene ese famoso insight de su entorno y de sí mismo, pero con lo que vos mencionabas, Caro, respecto de Castaneda, también nos está abriendo la puerta a que esa conciencia en realidad no solamente puede ser usurpada, sino que ya de por sí, por lo que hemos visto en programas anteriores, es inevitable que no sea usurpada por esa parte inconsciente
o desconocida que habita en cada uno de nosotros, ¿sí? Estos usurpadores, que ahora vamos a mencionar de qué estamos hablando, en donde habitan es en esa parte inconsciente del ser humano. Y es muy difícil de alguna manera detectarlos porque se filtran, o sea, se van metiendo en esas emociones, en esos dichos, ¿sí? Entonces, esto también implica cierta exigencia de cada uno para también detectarlos. Excelente, buenísimo. Leo, ¿vos querés decir algo? Sí, un poco siguiendo la idea que está proponiendo Pablo, es algo como mencionó, aunque parezca que no, que somos... A ver, vamos a tomar un poquito de historia, ¿sí? Freud hablaba de que existían 3 heridas narcisistas. La primera fue que el ser humano no era el centro de la creación divina con esto de que Copérnico descubre que la Tierra no es el centro del universo. El segundo viene de la mano de Darwin con que parece que el hombre desciende del mono. Y la tercera herida narcisista, que es la que plantea Freud, es que como nosotros creemos que estamos al mando de nuestra vida, o sea, que manejamos todo desde la conciencia, él planteaba que no, que lo que manejaba nuestra vida, lo que digitaba, digamos, los hilos y que generaban cuestiones en lo cotidiano era el inconsciente. Por lo tanto, ahí es donde está esto que está mencionando Pablo, donde se encontrarían estos usurpadores. Nosotros creemos que estamos al mando digamos, de nuestra vida, cuando en realidad hay algo que desde las sombras, como un fantasma en la máquina, como el tema de The Police, está comandando nuestra vida. Así que ese es mi aporte de momento. Buenísimo. Bueno, claro, justamente cuando se habla de los usurpadores, de lo que se dice, bueno, y sumando a lo que dijo Pablo, lo que dice Leo, según esta información, y es bastante, yo los invito a quien quiera investigar más, que bueno, que lean, porque la verdad que es hasta choqueante, ¿no? En cierta forma, uno como dice, parece ciencia ficción, pero no. Bueno, esa cuestión de que en realidad muchas de las cuestiones que cotidianamente uno vive, y sobre todo lo que tiene que ver a nivel emocional, es provocado, ¿sí? En cierta forma hay provocación, hay como inducción a que como personas reaccionemos de determinada forma, nos tomemos las cosas de determinada forma, o sea, que haya como es como pareciera como hasta manipulación, ¿no? Entonces, ¿por qué toda esta cuestión? Yo ahora estoy un poco también mencionando lo que dice Castaneda al respecto, que hay como un propósito de, en cierta forma, que el ser humano se comporte de determinada forma porque en su comportamiento, que en definitiva, cuando hablo de emociones estoy hablando de energías, en ese comportamiento a nivel de energías, en esos altibajos que como ser humano uno puede presentar, es sabido, las emociones nos hacen que estemos contentos, tristes, nos llevan como una hoja al viento, desde lo que uno conoce, ¿no? Socialmente, todo ese caudal energético tiene un propósito, ¿sí? Entonces, toda esa movilización energética, en realidad, pareciera que beneficia a alguien, ¿sí? Y, a su vez, desgasta el ser humano al estar en esa vorágine, en cierta forma, está preso de eso inconscientemente, ¿sí? No es que se da cuenta, como decía Pablo, la conciencia es algo que uno tiene, pero recuerden que el nivel inconsciente es un porcentaje muchísimo mayor. El ser humano en su diario vivir no se da cuenta de todo esto, ¿no?
Entonces, hay como todo un entreteje, ¿sí? Que aparentemente tiene un propósito. Pablo, ¿querés decir algo? Sí, uno de los propósitos que tendrían estos depredadores es simplemente alimentarse de la energía del ser humano, ¿sí? Porque así como hay escalas evolutivas y hay escalas energéticas, estos voladores, como le decía don Juan, de alguna manera están por arriba, ¿sí?, de la escala evolutiva del ser humano, pero no pueden encarnar en este plano, ¿sí? Está esa paradoja. Entonces lo que hacen es, a través del cuerpo humano, de alguna manera pueden experimentar en este plano, ¿sí? Esto sería muy parecido a lo que Hollywood nos ha mostrado miles de veces y nos sigue mostrando en las películas sobre posesiones. Es muy parecido. No llegando a ese grotesco de efectos especiales que uno ve en las películas, pero siempre también mencionamos que las películas, al ser mitos, o sea, al ser historias, siempre tienen algo de verdad. Y una de las verdades es que la conciencia puede ser usurpada o puede ser condicionada. Hay muchas vías para condicionar a esa conciencia, ¿sí? También estos depredadores de conciencia se los conoce con otros nombres. Uno de esos nombres son, por ejemplo, los famosos tulpas, que a nivel mítico se tiene información de que las primeras leyendas de los tulpas comienzan en lo que es el Tíbet, ¿sí? Los lamas, los lamas de la alta jerarquía ya tenían conocimiento de estos tulpas, que se originaban en el psiquismo de la persona, ¿sí? O sea, ¿qué significa que se originaban? Que un lama entrenado, de alguna manera, luego de pasar pruebas rigurosas, podía llegar a crear un tulpa, o sea, podía llegar a crear una entidad, ¿sí?, separado. El gran problema, de alguna manera, era que si ese tulpa no era controlado, tenía vida propia. Tenía vida propia y ya se separaba del creador y formaba parte de, pareciera un ser aparte, ¿sí? Muy parecido quizás al mito de Frankenstein, de alguna manera, ¿sí? Ese creador que crea a ese monstruo con todo lo que eso implica, porque bueno, ahí hay mucha simbología oculta, pero después ese monstruo se emancipa de ese creador y tiene vida propia. Eso, digamos, a grandes rasgos serían los tulpas que están relacionados con esto que tiene que ver con los depredadores de conciencia. Interesantísimo, realmente. Sé que ahora Leo quiere decir algo. Una sola cuestión que es para abrir o generar no sé, más confusión o no. Acá hay dos vertientes, porque por un lado uno puede hablar de los voladores, que también se les dice los alienígenas. O sea, cuando uno habla de voladores, usurpadores, está hablando de algo externo, ¿sí?, que viene de afuera, pero vos acabás de hablar de algo creado por la mente. Los tulpas, hablaste como una creación mental. Entonces, ¿cómo sería la cuestión, no? Acá pareciera que estamos hablando de cosas distintas, pero no tan así. Dejo así abierto. ¿Leo? Sí, temita. Para tanto es el temita que, según, bueno, don Juan Matus, el maestro de Carlos Castaneda, él era un chamán, ¿sí?, un brujo, y decía que este tema de los depredadores de conciencia era el tema de los temas en la brujería, era como lo más importante, y que había como una instalación forastera, algo que depredaba nuestras conciencias, como mencionó Pablo, estos voladores que no tienen entidad propia y que de alguna manera instalan como nuestras creencias, nuestros temores, nuestros vicios, nuestras ansiedades,
y que todo eso no es propio, pero que todo el tiempo nos está condicionando, ¿sí? Hace que de alguna manera direccionemos nuestra vida en torno de esas cuestiones que estos seres implantaron en nuestra cabeza. Así como, Don Juan y toda su gente los llamaba depredadores de conciencia, vamos a encontrar que los gnósticos los llamaban arcontes, y que en realidad si leemos la descripción de lo que es un arconte y lo que es un depredador de conciencia, encaja a la perfección, ¿sí? Esto de que hay algo externo que nos está influyendo, que nos está condicionando y está dirigiendo nuestra vida, y a la vez, y nosotros no somos conscientes. Eso por un lado. Por otro lado, lo que menciona Pablo de las tulpas, ¿sí? Que esto viene de Tíbet, ¿sí? O sea, el término mismo surge de ahí, y bueno, como mencionó, o sea, tenían un entrenamiento muy riguroso para generar una tulpa, para generar con el poder de su mente, porque, digamos, esto es digamos, como lo más importante, qué poder tiene nuestra mente sobre nuestra realidad y la posibilidad de crear una realidad propia, que siempre es nuestra apuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los lamas con digamos, niveles de meditación muy profundo, generaban una tulpa, generaban materializar, aunque sea por unos segundos, un ser en lo externo, pero que en realidad era una creación de su mente, ¿sí? Y como bien mencionaba Pablo, era una cuestión muy peligrosa, porque en ese acto, si no estaba del todo preparado, podía quedar vacío de mente, que podía quedar como un títere ese lama. Entonces, tu pregunta es muy interesante, ¿sí? ¿Cómo es la cosa? ¿Viene de afuera? ¿Está dentro? Si nosotros tenemos tanto poder en nuestra mente que generamos cuestiones que ni siquiera imaginamos que podamos hacer, y que, como decía Pablo también, esto que es lo que más me llamó la atención de los tulpas, que cuando, imagínense que cientos, miles o millones de personas estamos poniendo la atención sobre un evento, estamos poniendo energía mental, van generando una tulpa. Y hay como distintos niveles de tulpa. Uno puede ser una creencia, es algo que, bueno, o sea, justamente acá en Argentina hoy es el Día de la Tradición. Bueno, o sea, eso sería una tulpa, ¿sí? Nosotros como pueblo tenemos ciertas creencias, cierta idiosincrasia, la picardía criolla, somos los vivos. Bueno, todo eso sería parte de una tulpa que funciona a nivel de creencia, pero después se va subiendo la apuesta hasta llegar a lo más elevado, que sería generar un ente en el exterior, pero que ya tiene, digamos, voluntad propia. Hasta ese nivel, que eso me pareció fascinante, y hay muchos casos que son conocidos en la historia, o por ejemplo lo que es el vudú, todo esto que es, sí, que eso también habla de las tulpas, cómo del poder de la mente incide, dice, lo que no importa el trabajo que una persona haya hecho, sino el terror que genera ese trabajo es lo que genera la tulpa, y eso me pareció, wow, qué impresionante. Así que es un tema, pero profundo y misterioso. Así es, impresionante, porque por un lado, ahora con lo que vos mencionás, el tema de, o sea, que tenemos el poder de crear con nuestra cabecita esas tulpas, entidades o lo que fuera, ¿no? Y que en el Tíbet se entrenaban para hacerlo conscientemente. Pero yo me pregunto, ¿acaso inconscientemente entonces no será que estamos creando monstruitos por ahí y que en cierta forma es lo que nos acosa y hace que uno esté ahí tambaleando por la vida? ¿Qué es lo que emanás de tu mente y que no sos consciente? En realidad, ¿el peligro está afuera? ¿Dónde está el peligro? ¿Qué es lo que te turba en realidad, no? O sea, acá la cuestión ya es como que empieza a tomar otro color. ¿Pablo?
Mirá, lo mencionaste recién. Hay un ejemplo que es a modo de anécdota de una exploradora, de una escritora, Alexandra Neal, que viaja al Tíbet, ¿sí? Porque, bueno, la curiosidad pudo más y se entera de esto de los tulpas. Y ella quiere experimentar, ¿sí? Quiere crear su propio tulpa. Porque claro, bueno, al enterarse de este tipo de cuestiones, o sea, el mismo automatismo, el ego, ¿sí? Que dice, uy, a ver, quiero ver si funciona. Los lamas, obviamente, le advierten que no era recomendable que lo hiciera, ¿sí? Pero ella igualmente siguió, ¿sí? Siguió con eso. Entonces, ¿qué hizo? Visualizó, se enfocó durante bastante tiempo, porque no es una cuestión de que uno se sienta a visualizar y ya está. Es algo que requiere disciplina, mucha energía. Entonces empieza a imaginar un ser, una persona física, y empieza a visualizar, a visualizar, a visualizar. ¿Qué sucedió? Que ella después empezó a ver en ese monasterio a ese ser. Lo empezó a ver como si fuera una persona real. Pero esa visión fue progresiva. A medida que iban pasando los días, ese ser se veía más claro. Pero pasó algo, que se le fue de las manos, ¿sí? Ese ser que en su momento había sido creado con determinados rasgos, después esos rasgos empezaron a cambiar, ¿sí? O sea, parece el cuento del duende, ¿sí? El duende amigable que entra en la habitación a pedirte un dulce, vos se lo das y después vuelve de nuevo y así, y resulta que el duende no era tan amigable. Bueno, sucedió lo mismo con ese tulpa. O sea, empezó a tener vida propia, ¿sí? Y empezó a cambiar los rasgos, su apariencia, y después a Alexandra le costó bastante, muchos meses, empezar a, de alguna manera, desprogramar ese tulpa, o sea, dejarlo por fuera de la existencia, porque ya prácticamente tenía vida propia, ¿sí? O sea que una cuestión es lo que vos generás con tu mente a nivel visualización, que es lo que estábamos mencionando, pero el tema es qué pasa cuando eso, al recibir tanta energía, después pareciera tener vida propia. Que esto en lo social se ve, pero en casi todo. Por ejemplo, llevándolo a lo práctico, una noticia repetida muchas veces, con toda la energía de los televidentes, por ejemplo, si es que se emite en televisión, con toda la energía de los lectores, si es que se emite en un diario. Esa idea empieza a tomar vida propia y empieza a circular, y después uno empieza a estar condicionado por esa idea. Este es el clásico ejemplo de cuando uno quiere hacer algo que ya está, entre comillas, instalado a nivel masivo, que dentro de uno dice, ah, no, pero esto no es posible, o ah, no, pero seguramente va a suceder tal cosa. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde vienen esas dudas? ¿Por qué pareciera que hubiera cierta resistencia a cambiar lo que ya está establecido? Si eso que está establecido en un momento también era una idea. Sin embargo, de tanto repetirla, quedó instalada. ¿En dónde quedó instalada? En donde se instalan los programas, los programas más poderosos se instalan en el famoso inconsciente colectivo, a nivel humanidad. Impresionante, ¿eh? La verdad que, o sea que con todo lo que estamos ahora desarrollando, hasta podría hablar de niveles, me atrevo a decir. Por un lado, todo lo que tiene que ver con lo general, bien colectivo, como decís vos, que hasta, no sé por qué ahora lo asociaría con los arquetipos o mitos en cierta forma también, porque si millones de personas toman una idea y con su mente, que como se están dando cuenta, la mente creadora y poderosa es capaz de hacer muchas cuestiones, pero piensen por un instante, millones de personas, miles de millones, creen lo mismo, piensan lo mismo, están convencidas de lo mismo. ¿Cuánto poder se le está dando a esa creencia? Al punto tal que, como lo que estaba relatando Pablo, que cobra vida.
Eso trasládenlo ya en niveles, me refiero a que de lo bien genérico que entre humanidad de por sí estamos creando una realidad con determinadas variables, ¿sí? A eso después uno puede ir a escalas más cercanas a lo que hace al nivel social, cultural, lo que hablaba Leo, ¿no? La idiosincrasia de un pueblo también, tal pueblo es de tal forma, y es como que se alimenta una y otra vez, una y otra vez. Después lo familiar y después lo personal. Y uno con su cabecita emanando y creando algo que te hostiga. Entonces yo ahora me preguntaría, ¿no? Ese bicho, esa entidad, no sé cómo llamarlo, en cierta forma, ¿no es acaso lo que te comanda la vida si vos inconscientemente lo permitís? Y es esa sensación de hasta acá llego, como decía Pablo, esto no puedo, esto sí, que en realidad sí, como yo lo he mencionado en programas anteriores, ¿de dónde surge todo eso? ¿Quién es el que te está poniendo el límite, programando, limitando? Que todo eso se alimenta de dónde, por qué. Y el para qué, bueno, hay muchas versiones, ¿no? También se dice que a nivel eh, colectivo, por ejemplo, lo que decía Pablo, a través de las noticias, como yo decía al principio, a través de la parte emocional es donde el ser humano se siente atrapado. ¿Qué es lo que te moviliza en la vida? Toda la cuestión que tenga que ver con las emociones, lo que te da energía, que hace que saltes de alegría y te muevas hacia hacer algo cuando estás deprimido, que estás tirado en una cama, tu nivel emocional está bajo y no tenés ganas de hacer nada. Entonces, como ven, lo energético tiene que ver y está relacionado con lo emocional. Fíjense cómo a través de las noticias, como decía Pablo, el público, uno se ve influenciado y tiene miedo y se queda y no se mueve, ¿no? Entonces, hay todo como una nube que condiciona. Pero ¿de dónde se sostiene eso, no? Ahí hay bastante para profundizar. Leo, ¿querías decir algo? Oh, ya tengo tantas cosas para decir porque los voy escuchando y la verdad que este es un tema súper apasionante. Da para quedarnos muchísimo rato, ¿no es cierto? Bueno, no sé por dónde voy a seguir de todo lo que escuché, pero lo que sí, lo que mencionaba Pablo, cómo se va dando entidad de manera colectiva, donde inclusive lo que se habla es que hasta la idea de Dios es una tulpa, ¿sí? Digamos, las tulpas más, digamos, más primigenias tienen que ver con esos dioses arquetípicos, como mencionás, que de alguna manera están influyendo todas esas creencias en nuestra vida, aunque nosotros no nos demos cuenta. Es algo que, digamos, ya recibimos desde nuestra formación, desde nuestra familia, desde la sociedad, desde un montón de espacios, y que de alguna manera van orientando nuestra vida hacia un lugar. Lo que mencionaba don Juan era que decía que estos depredadores de conciencia en realidad era la prueba que nos ponía el cosmos, ¿sí? Son estos monstruos, pero que en realidad son pruebas que nos ponen, porque dice, escuchen esto, qué interesante, porque anudado con todo esto que venimos hablando de cómo nos influencia lo externo. Dice que estos seres, en lo que, digamos, interfieren sobre todo, y esto para lo que estamos en enseñanza, está Dana, Franco, está Matilde, no sé si alguien más de los compañeros de la escuela, dice que influye en nuestra sintaxis, en nuestra manera de lo que decimos, ¿sí? Nosotros, ¿qué creemos? Creemos que estamos diciendo una cosa, pero en realidad ese depredador de conciencia hace que digamos otra que es distinta a lo que queremos y está llevando nuestra vida hacia otro sitio. Entonces, este es el desafío, porque en realidad este también es el desafío de la nueva era. Si, digamos, nosotros no aprendemos a apropiarnos
y dirigir nuestra vida para crear nuestra propia realidad, nuestra realidad la va a estar creando eso que hasta ahora ha manejado nuestra vida, y eso es nuestro ego. Entonces, si nosotros, esto que vos preguntás, está fuera, está dentro, y hay una ley del hermetismo que dice como es adentro es afuera, ¿sí? Entonces, eso me pareció súper, súper interesante, ¿eh? Como ese ego que de alguna manera, que ese ego también es producto de una programación externa de un otro, ¿eh? Que, digamos, está interfiriendo en, digamos, la creación de nuestra realidad. Y tenemos, como bien decías, paradigmas que de alguna forma nos dicen que podemos, que no podemos, que debemos, que no debemos, que sabemos, que no sabemos, que tenemos, que no tenemos. Y nosotros consultamos ese paradigma. ¿Y qué pasa? Y en vez de utilizar la emoción, como bien decías, a nuestro favor para generar esa realidad propia, ¿qué hacemos? Consultamos a lo externo, y eso externo, digamos, nos dice cómo nos tenemos que sentir. Y bueno, de ahí nuestra vida no tiene la dirección que queremos, sino la que un otro le dio. Bueno, hasta acá llego porque el tema, como dije, da para mucho. Bueno, Leo, Buenísimo. Adelante. Gracias, Carlos. Eso que decías de los 4 paradigmas, también se le puede llamar como sinónimo egregores, que sería una masa concentrada de energía a nivel colectivo, que sería lo mismo. Uno se pone a pensar una idea, pero esa idea está evaluada en base a esos paradigmas. Por ejemplo, ¿qué me dice el paradigma de la política? ¿Qué me dice el paradigma de la economía? Ah, entonces no lo hago. Sin embargo, en las grandes enseñanzas, siempre pareciera que ponen foco en algo que es muy, muy importante, que es ubicate un norte. O sea, ubicate una dirección. Y por sobre todo, desconfía de eso que te habita a vos y que habla a través tuyo. Eso que nos habita a cada uno y que habla a través de uno, tiene muchos sinónimos. Puede ser ego, desde lo que es el análisis iniciático del árbol familiar, se lo conoce como el concepto fantasma, que es lo mismo, es una frase programada que cuando empezás a indagar resulta que era la misma frase que decía un familiar que falleció hace décadas. Entonces vos decís, ahí tenés la prueba en vivo de que la conciencia está habitada tanto por ideas ajenas, emociones ajenas, creencias ajenas y tulpas ajenos. Entonces, lo principal, y ya entrando, digamos, a lo que sería la práctica, es que lo que va a hacer que uno le ponga un freno a esos tulpas, ¿sí? O esas creencias implantadas, va a ser cumplir con la palabra. O sea, ubicar algo y cumplirlo. Porque eso es lo que te asegura que si vos decís algo y lo cumplís, entonces sos el creador de tu propia realidad. En cambio, si vos decís algo y no lo cumplís, ahí hay algo que se te filtró. Porque, como decía Leo, si lo de adentro se expresa en el afuera y si lo de afuera es expresión del adentro, si hay algo que no está sucediendo como uno quisiera, eso interroga lo que lo está generando. Perfecto, excelente. Realmente muy interesante. Voy a después luego a leerles algunas de las preguntas porque hay algunos comentarios de quienes nos están acompañando. Y antes de eso, quiero, bueno, agregar a todo lo que están diciendo, ¿no? Que justamente una de las cuestiones es, que también lo decía don Juan, que tiene que ver con lo que estaba diciendo Pablo, que en la medida que uno sea disciplinado, habla de la disciplina del guerrero. ¿Y qué significa? Eso que decía Pablo, de cumplir con lo que decís. O sea, ¿qué implica disciplina? Es ubicarte un norte, decir, hago tal cuestión, hago esto, y lo haces, ¿sí? Que uno me puede decir, ay, qué obvio, pero les digo una cosa, como yo siempre les propongo a quienes me acompañan en todos los encuentros, que reflexionen y analicen
en su día a día, cuántas cosas dicen que van a hacer y después no las hacen. Lamentablemente, desde lo automático es muy común en el ser humano abrir la boca, hablar por hablar, porque no nos escuchamos, y prometer y decir y que quede en el aire, pensando que eso no genera algo, justamente genera y entre tantas cosas genera lo que estamos hablando hoy. Y sobre todo, ¿saben por qué? Si eso que uno dice, lo dice con carga emocional y después queda ahí boyando en el aire y uno no lo cumple, no lo sigue, eso en cierta forma después te vuelve en contra. Es esta cuestión que está diciendo Pablo de tener una coherencia en definitiva, cumplir tu palabra. ¿Por qué? Porque vos ahí estás realmente escuchándote, hablando desde tu conciencia y dándole lugar y valor a eso que desde tu conciencia estás proponiéndote, ¿sí? Entonces, todo lo inconsciente, toda esa nube que uno no tiene acceso, que está en nuestras emociones, está todo ese mar de contenidos, de creencias, programas, uno lo deja a un costado, de cierta forma, lo bloquea, por decirlo así, y por ejemplo, si yo digo voy a hacer tal cosa, que implica para mí un desafío, y permito que algo automático emocional surja, por ejemplo, me pongo nerviosa, me da miedo, y digo, ay, no, dije que iba a hacer tal cosa, pero ahora me da miedo, no lo voy a hacer, mejor no, estoy cansada, ¿ahí qué pasó? Le dejé a mi emoción lugar para que gane. Ahí ganó el programa y quedó sin cumplir lo que yo dije. Ahí estoy generando algo, una incoherencia. Entonces lo que decían también es que en la medida que uno sea disciplinado, que sea coherente, empezás a ser creíble. Y tu nivel emocional está tranquilo, vos estás por encima de. ¿Y saben qué? Lo que decía, bueno, don Juan, ¿no? Que una persona con esas características, que él lo llamaba guerrero, o sea, que es disciplinado, que sabe a dónde se dirige, que no se deja arrastrar por sus emociones, esa clase de energía, esa clase de persona, no es, así decía, no es apetecible, no es apetitosa para el volador, para el depredador, no es atractiva, porque es demasiado lineal y coherente, o sea, no tiene la vorágine emocional, energética, turbulenta que a ellos les interesa. Eso es lo que decía don Juan, pero comentando, o sea, relacionándolo con lo que decía Pablo, tiene lógica, o sea, en el sentido de uno ser el que maneja el timón en ese mar que puede estar agitado, pero uno realmente tener seguridad y sostener el timón con firmeza, y no que la ola te tire y te lleve para cualquier lado, ¿no? Eso sumando a lo que decía Pablo y Leo también. Voy a leer el chat, a ver si hay alguna pregunta, y si quiere alguien hacer alguna pregunta más, escriban. A ver. Bueno, acá los comentarios es que decían, bueno, que la mente está manipulada por el inconsciente. Mati pregunta, ¿cuánto tiempo puede existir por sí misma una tulpa? No sé quién quiere responder. Sí, depende del enfoque, depende del tiempo. Primeramente depende del tiempo en el cual vos estés enfocada en esa idea, y después también va a depender de si esa idea también es compartida por otras personas. Ahí, digamos, es variable. Pero generalmente lo principal es tomar conciencia y después no ser dominada por emociones que no son las que vos querés. Porque como mencionaba Caro, se alimentan de emociones. Bueno, gracias. Y después, a ver si hay alguna otra pregunta más. Bueno, acá Sergio dice que también, hola Sergio, ¿cómo estás? Que ahora lo veo. Existen seres tulpas o egregores negativos y positivos. También habla de que hay positivos. Sí. A ver. Bueno, acá saludan, Paloma.
Gilda dice, sería algo así como que sea sería algo así como sea tu alma, es tu realidad. No te entendí mucho, Gilda. Gracias, Mati, que agradece por haber leído su pregunta. Y después más preguntas no veo, no sé, disculpen, pero están haciendo más que nada comentarios. Así que bueno, a ver, pregunta. ¿Se puede crear una tulpa que afecte a otros? Qué preguntita, 4C, ¿eh? ¿Alguien quiere responder? Permiso. Por supuesto que sí, como hablaba esto del vudú, lo que sería la brujería, la magia negra, es influir a partir de nuestra mente, la voluntad de otra persona. Y esta cuestión, ¿cuánto puede existir? Por ejemplo, podríamos ver que un fantasma es una tulpa. ¿Y cómo se genera un fantasma? Bueno, la energía emocional, esta que vos mencionabas, queda impregnada en un lugar. Por ejemplo, cuando hay un ser querido que fallece, toda la energía emocional que todos sus seres queridos proyectan en ese lugar, o por ejemplo esas casas encantadas o embrujadas, son todas esas memorias que quedaron ahí como atrapadas y condensadas y como que empiezan a tener como vida propia. Entonces pueden estar muchísimo tiempo. Lo interesante es lo que propone Pablo, ¿no es cierto? Esto de tomar conciencia y también que propones vos, de dirigir nuestra vida a partir de la palabra y de la coherencia. Cuando te escuchaba me hacía acordar cuando a Jesús le preguntaron sobre el ayuno y decía, no es lo que pudre la carne lo que entra en la boca del hombre, es lo que sale de ella. ¿Y qué sale de ella? La palabra. Y él hablaba de que, cuando hablaba de fe, hablaba de ser, de dar crédito a la palabra que se decía. Entonces, muy importante esto de desarrollar conciencia y apropiarnos también de nuestras emociones, porque como bien decías, estos seres, ¿qué hacen? Es como que se alimentan del sufrimiento, ¿sí? Del sufrimiento de esas emociones negativas. Pero cuando uno brilla, que estos términos de enseñanza de brillar, o sea, no, este no me gusta, ¿sí? Con este no quiero saber nada. Y eso nos da la posibilidad de generar nuestra propia realidad. Bien. Ahí Franco estaba mencionando que es muy parecido a lo que se ve en Inception, El Origen, esa famosa película de DiCaprio, en donde bueno, nos muestra bastante cómo funciona el psiquismo humano. Y hay una escena que es interesantísima, que tiene que ver con todo esto. En una escena del avión, después invito a que primero a que vean la película y que también vean esta escena, que también es muy clave, donde está DiCaprio y el otro personaje, y están hablando de lo que es plantar una idea, ¿sí?, en la cabeza del otro. Y en ese momento uno de los personajes le pregunta que si era posible ver el origen de una idea. Y esto sí es posible. Ahora, DiCaprio le contesta que también se puede implantar la intuición. Y es fuertísimo eso. O sea, eso que en un montón de lugares, en un montón de libros, documentales, vemos que prestar atención a la intuición, prestar atención. La intuición también puede ser implantada. O sea, puede venir de afuera y activarse en base a quizás otros propósitos. Entonces, ¿cuál es la clave? Como decía antes, que ahí estaban mencionando también en el chat. La clave es siempre tener en claro a dónde uno quiere dirigirse. Y lo mejor, una de las mejores herramientas para usar las tulpas a favor, es estar enfocados en grupo en lo mismo. O sea, cuando uno tiene un objetivo y se empieza a vincular con gente que tiene un mismo objetivo, pero particular de cada uno, esa energía también genera una tulpa positiva. Ese es el famoso despertar de la conciencia. Por eso, hoy en día pareciera que hay un montón de información que está apareciendo nuevamente. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. ¿Por qué?
Porque hay un montón de personas que se están concentrando en cambiar, están queriendo encontrar algo nuevo, ya están dejando de creer en esos paradigmas. Y es eso, toda esa masa concentrada de energía, lo que está haciendo que paso a paso y de uno en uno, cada uno despierte su conciencia. Y toda esa energía crea tulpas positivos, o sea que están en función de que la humanidad despierte su conciencia. No a nivel colectivo, lo aclaro, porque la nueva era no es a nivel colectivo, es de uno en uno. Pero si hay un gran número de personas que están enfocadas en la transformación interior, que están enfocadas en desocultar eso que no es de uno, toda esa energía se transforma en un tulpa positivo. Excelente, excelente. Qué interesante. Justamente, bueno, ¿qué significa lo de la transformación interior, no? O sea, lo que yo había dicho antes también, cuando habla de Don Juan de la disciplina, de trabajar el guerrero en uno, de realmente enfocarse en lo que uno, en lo que, preguntarse profundamente realmente qué es lo que para uno es lo imposible, algo en la vida y que quiere lograr. Entonces, cuando hablábamos hace un rato de tener un norte, de tener algo que vos quieras dirigirte, cuando vos evalúas eso, tiene que tener como fundamentalmente para vos que digas, como lo he hablado en programas anteriores, el viaje del héroe. O sea, cuando el héroe va y se enfrenta al dragón, que tiene que rescatar a la princesa, no es que tiene que ir a la esquina, al kiosco a comprar algo. O sea, no es un viajecito en bus, yo hablo en varios idiomas para que me entiendan, o en metro. Es un viaje que es, alguien le puede decir, es una locura, es imposible. O sea, uno cuando se propone algo que sea tu norte, tiene que ser algo que te desafíe. Si no, si es algo que es simple, fácil, lo podés hacer en cualquier momento, es del programa. No te mueve un pelo. Entonces, ¿dónde está tu propio desafío a instalar el guerrero en vos? Porque un guerrero, la palabra guerrero, ¿qué te está diciendo? Que tiene que luchar, que tiene que combatir. Entonces, si no te desafías, si no das el primer paso y vas al campo de combate y decís, bueno, ok, ¿y qué implica ir al campo de combate? Estar en situaciones en donde realmente desde lo cómodo de tu programa, ni loco, ni loca. O sea, decís, ahí yo no me meto. Entonces, ¿entienden todo lo que implica? Y bueno, y ya cerrando el encuentro, y también mencionando, porque no lo dije al principio, eh, tanto Leo y Pablo, los tres, somos coordinadores de una actividad que es Grupo del Despertar Iniciático. Hay algunas personas que están en la actividad, después les pueden preguntar, que les agradezco que nos estén acompañando, que justamente, bueno, una de las propuestas es, ya sea a través de los textos que recorremos, que leemos, temáticas que proponen los participantes una vez al mes, todo se orienta a que, como he dicho en otras ocasiones, descubras cuál es el mensaje encriptado, oculto en eso que tenés delante, un texto, una temática, que te encuentres vos, que realmente descubras qué es lo que hay detrás del velo, ¿sí? Porque una cosa es lo manifiesto, una cosa es lo que, la forma, lo que ves afuera, pero detrás de todo eso hay un mensaje para vos y que implica que conectes con el guerrero en vos, que lo, que lo descubras, que lo trabajes, que lo empieces a habitar. Y es un camino, es un proceso. Parte de lo que hablábamos hoy, una de las propuestas cuando uno está en la actividad también es que tal vez descubras el depredador en vos. ¿Qué es lo que te carcome la cabeza y no te dabas cuenta? Y eso en los textos, en lo que vamos recorriendo, es muy posible detectarlo, aunque les parezca una locura, les digo que no. Es mucho más accesible en la medida que uno se enfoque en este camino de lo que uno cree. No sé si quieren decir algo más, Pablo o Leo, al respecto. Sí, mencionar que, bueno, a los interesados, respecto a lo que es el grupo del despertar iniciático, que coordinamos desde Escuela Ética,
la escuela iniciática fundada por Cristian Ceballos. El mail es contacto@escuelaeticaconk.org, y como mencionaba Caro, ahí, bueno, lo que hacemos es develar textos, mitos, cuentos, muchas propuestas más, en donde obviamente se aborda el tema en mucha más profundidad, ¿sí? Porque hay mucho más. Después, bueno, hay herramientas que ya hemos mencionado, que la clave es tener un resultado, y ahí también mencionaban en el chat si había necesidad de buscar un grupo. En realidad, no es que hay necesidad por la necesidad misma, sino que en realidad se está en un momento en donde hay que integrar, o sea, tanto lo particular como lo grupal. Porque, como decía antes, cuando uno está enfocado en un resultado, lo que va a hacer, por ejemplo, como lo mencionaban Rupert Sheldrake, en los campos morfogenéticos, va a generar energía que resuene igual. Entonces eso va a hacer que uno empiece a conocer gente que, como se dice acá en Argentina, esté en la misma. Y eso es lo que genera linda energía, digamos. Una energía que lo que hace es bloquear toda esa psicosis colectiva que, bueno, nos quieren vender desde ya saben dónde. Así que qué mejor que poner todo el foco y atención en algo que sea productivo y para uno. Esa es la propuesta. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Leo querés decir algo, si no ya Sí, saludo, para hago el cerrar, saludo. Dale. básicamente quiero decir que esto que vos mencionabas, de que, bueno, esto se trata de un viaje, se trata del viaje, del viaje con mayúsculas, del viaje no solo de nuestra vida, sino de nuestras existencias. Entonces, es muy importante que encontremos espacios como el que proponemos, porque de alguna manera es lo que nos va a ayudar a, digamos, ir desocultando ese depredador que no sabemos que está, pero que nos depreda y que dirige nuestra vida, y que a través de, digamos, estas enseñanzas podamos ir desocultando y podemos también hacernos de herramientas que nos ayuden a tomar las riendas y dirigir nuestra vida digamos, hacia donde deseamos. Pero bueno, eso exige, como vos dijiste, una disciplina, la disciplina del guerrero, la que mencionaba don Miguel Ruiz en sus 4 acuerdos, declararse en guerra contra ese libro de la ley, contra ese depredador de conciencia. Y bueno, es muy importante que dediquemos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía a, digamos, poder comprender y trascender esta cuestión. Y este espacio me parece, digamos, muy interesante y apropiado para poder desarrollar y cultivar todas estas cuestiones y generar, como dice Pablo, esa masa crítica que ayude a que esa energía como que se irradie y se expanda. Generar, como decimos, ese agujero blanco, que de alguna manera nos eleve a todos. Muchas gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes, porque bueno, por estar, por acompañarme hoy. Me encantó, lo re disfruté. Y les agradezco, bueno, a los que están ahí en el chat, siempre haciendo el aguante, sus preguntas, sus comentarios, muchísimas gracias. Ojalá lo hayan disfrutado, es un tema muy interesante. Como toda cuestión, algo que parece tan alejado o que no tiene que ver con uno empieza a observar y analizar, como siempre les digo, y sí tiene que ver con uno. Entonces, siempre vuelvo a lo que siempre les digo, ¿y qué vas a hacer vos? ¿Qué haces vos al respecto? ¿Tomás las riendas? ¿Vas a tomar una decisión? ¿Vas a hacer algo diferente o vas a seguir siempre haciendo lo mismo? Ahí ya está en cada uno, las posibilidades están, y como decíamos antes, es una decisión personal. Nadie te obliga a algo, ni te pueden exigir, es personal. Te tiene que a vos hacer el clic, tomar la decisión, decir, ok, me encuentro con siempre lo mismo. A ver, ¿hay posibilidad de ver qué es lo que está sucediendo y si puedo hacer algo distinto? Sí, hay posibilidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, bueno, ya lo dije varias veces, gracias.
Saludo a todos, a ver qué dice, gracias a los tres. Bueno, ya estaremos juntos nuevamente. Ellos tienen las puertas abiertas, Pablo y Leo, así que ya estaremos nuevamente. Gracias y que estén muy bien, excelente semana, descansen y disfruten, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.